¿Pueden confirmarme si ven el PPT, por favor? Sí, se ve. Ya. Y bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de límites 2, que realmente tiene mucha teoría diferente a la de la anterior clase. Entonces, más que teoría, les he puesto lo básico, como para que no se enrollen tanto, y sí he puesto más ejercicios. Y de ahí espero que se entienda un poco más lo que quiero explicar. Bueno, básicamente la clase se centra en lo que es límite al infinito. Espérense. Puntero. Ya. Lo que es el límite al infinito. Lo que habíamos visto en la anterior clase era el límite de f de x cuando x tiende a x número. Ahora bien, en este caso dice como a positivo, que era cuando tendía al límite lateral por la derecha, pero no encontré otra imagen. Pero en general vimos límites laterales para la derecha, límites laterales para la izquierda, que si se acordaban, para que haya el criterio y la existencia de continuidad de los límites, como recordar, era que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo tenían que coincidir. Aparte de eso, nos dimos cuenta que no siempre los límites podemos evaluar en el número que está acá, porque a veces no saldría una forma indeterminada si hacemos eso. Entonces tenemos que transformar la operación. En este caso va a suceder igual. En algunos ejercicios, incluso creo que hay en su informe así, y algunos me han estado consultando. Si ustedes realizan el límite evaluando en el número que sale acá, que incluso podría ser 0, por ejemplo, si evaluamos en, le va a salir de forma indeterminada. Entonces primero tienen que convertir la expresión y ya luego tienen que trabajarla. Bueno, pero fuera de eso está lo que es el límite al infinito. Eso ocurre en este caso y en este caso, por ejemplo, cuando, si se dan cuenta, queremos encontrar aquí el límite de esta función, no vamos a encontrar nunca. O sea, siempre va a haber una tendencia, pero creciente, y esa nunca va a acabar. Y de la misma manera acá, esa nunca va a acabar, pero para el sentido negativo de la palabra. En cuanto a cómo se trabajan los límites, eso lo voy a explicar mejor en los ejercicios, así que básicamente como una forma fácil de trabajarlos, pero voy a explicar primero las consideraciones. Esta es como una forma más rápida para que puedan llevar los ejercicios. Su examen final y creo que llevaron el pasito, o creo que mañana lo llevan, o el sábado, no estoy segura, de ese tema, y si no, para su examen final les va a servir. El profesor realmente, según recuerdo, en bancos y pues mi examen, deja ejercicios bastante sencillos de límites. O sea, ejercicios que pueden sacar según aprendiéndose esto. A ver, ¿de qué trata? Ustedes tienen una función en la que es básicamente una fracción, ¿no? Y arriba está el numerador y abajo está el denominador. Siempre que ocurra que el grado del numerador sea menor al grado del denominador, por ejemplo, que haya, a ver, un momento, acá mejor, x más 8, por decirlo así, sobre x cuadrado más 5. Bueno, da igual. La cuestión es que el grado del numerador es menor al grado del denominador. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Siempre que ocurra eso, podemos sacar en conclusión que el límite de dicha función va a ser 0. Ahora, cuando el grado del denominador y el grado del numerador sean iguales, en este caso era x al cuadrado abajo, o sea, el 2 era el grado, y arriba podría ser también x al cuadrado. Cuando sean iguales, el límite va a ser un número cualquiera, podría ser 5, podría ser 8, menos 20, lo que quieran. ¿Y qué ocurre cuando el grado del numerador es mayor? Que arriba sea x al cuadrado, por ejemplo, y abajo solamente sea x. O podría ser x a la 20 y abajo x al cubo, no sé. Por ejemplo, en este caso el límite va a ser infinito. Entonces, en cuanto vean un límite que les den, comúnmente les vendría el caso 1 y el caso 2.
A veces el de abajo, pero a veces el del medio, pero incluso entonces hay una manera rápida de trabajarlo que ahorita se las explico. Pero eso les recomiendo. Cuando les den un límite y siempre cuando no sea una operación, fíjense primero en los grados. Si pueden trabajar con los grados, perfecto, porque se ahorran demasiado tiempo. Caso contrario, ya siguen trabajando de la manera habitual. Bueno, el cálculo de asíntotas es la manera general en la que se puede trabajar. Ojo que no siempre depende mucho de qué tipo de expresiones se presenten en cada uno de los lados. O también, si el límite, en este caso, estamos trabajando el cálculo de asíntotas, teniendo en cuenta que sería el límite de una función que básicamente se expresa como si fuera una fracción, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con la asíntota horizontal? Esto ya lo habíamos visto, creo, en funciones. Pero bueno, el asíntota horizontal básicamente sería un punto, digamos, dentro de todo el eje por el cual no va a pasar nunca la función. O si pasa por obvios motivos, en ese punto va a estar abierto. O sea, no puede intersecar ese punto. Y de la misma manera con el asíntota vertical. Por ejemplo, acá puede estar la asíntota vertical. Nunca va a tocar la función a este número, que podría ser -5, por decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? La asíntota vertical, para trabajarla de manera fácil, en esta fracción, por ejemplo, podemos ver que solamente nos tenemos que fijar en el denominador. El denominador acá vendría a ser bx más z, que podría ser cualquier otro denominador, ¿no? Y a este le igualamos a 0. Entonces, hallamos que, por ejemplo, sea x menos 2 es igual a 0, ya. Entonces, la asíntota vertical la sacamos al toque, que vendría a ser 2. Y con la asíntota horizontal, no siempre se puede trabajar de esa manera. Como les dije, depende mucho qué tipo de expresión sea, pero vamos a dar un ejemplo que sea 3x al cuadrado más menos 8 sobre, em, sobre x al cuadrado más 5. En este caso, podemos hacer esto. ¿Qué vendría a ser A y qué vendría a ser B? A y B vendrían a ser los coeficientes de los que acompañan al x con mayor grado. En este caso, el mayor grado es x al cuadrado. Entonces, ¿qué acompaña a este x al cuadrado? Arriba le acompaña el 3 y abajo le acompaña el 1. Entonces sería 3 menos 1, perdón, 3 sobre 1 vendría a ser 3, la asíntota horizontal. ¿Qué sucede? A veces no pasa eso, porque a veces arriba está el x, por decir, x solo, abajo está x a la 20, y etcétera. Entonces ahí es un poquito más difícil de trabajar esta forma rápida, pero le sirve a veces. Ahora, en lo que le estoy señalando acá es de funciones. Esto no preguntan mucho, pero igual se los pongo. A veces ustedes les preguntan el dominio de X función. El dominio de X función, como les decía, siempre va a ser, pues en este caso podría ser los reales, teniendo en cuenta que son ese tipo de fracciones. Perdón, ese tipo de funciones serían los reales menos la asíntota vertical, como les decía acá. Y de la misma manera con el rango, sería los reales menos la asíntota horizontal. Ojo, solo ocurre en ese tipo de funciones que ya hemos llevado anteriormente. Eso yo se lo expliqué en el tema eh, procedente, pero como ahorita estamos tocando otra vez el tema de las asíntotas, se los vuelvo a mencionar. Ahora tenemos continuidad de funciones. Este tema, o esta parte del tema, nunca preguntan en el examen. No recuerdo ningún ejercicio que haya venido, pero incluso el profesor, a lo menos hasta el ciclo anterior o hasta los ciclos anteriores, siempre decía que esta parte del tema no viene. Ahora, que si este ciclo el profesor les ha dicho que si viene, lo dudo mucho, pues ya tómenlo en cuenta, ¿no? Bueno, una función f es continua si no hay saltos en la misma. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esta es la función, supongamos, ¿no? O esta es la función. Bueno, más recto. En este tipo de casos no hay saltos, pero ¿qué pasa si tenemos esta función y aquí hay un punto abierto? Vendría a haber un salto, o así, yo qué sé.
hay saltos, entonces no hay una continuidad de la función. Bueno, la continuidad de la función se expresa por la siguiente manera. Límite de x cuando tiende a de f de x es igual a f de a. Este a podría ser cualquier número. El límite de 40x cuando x tiende a 8 es igual a x función, evalúa la función que les dije que no me acuerdo cuál era, 40x creo que ya era. Entonces sería 40 por 8, básicamente. Esto siempre va a ocurrir si se dan esta serie de factores. Primero, la función evaluada sin límites o sin ninguna alteración debe dar un valor. Es decir, ya vamos a dar una función x. 40x más 20 sobre 8, digamos, ¿no? Sobre 8x al cuadrado. Ok, esta función es la función f de x. Si acá le sacamos el límite, pues va a salir un número. Si le sacamos la derivada, le sacamos lo que quieran, va a salir un número y siempre va a dar un valor. Bueno, no lo he calculado, por ahí que sale infinito, etc. Pero tendría que dar un valor. Ahora bien, lo que dice este punto 1 es que esta función, sin que le saquemos el límite, sin que sacamos nada, o sea, simplemente trabajándola tal cual como polinomio, debe dar un valor entero. Si da un valor entero, ya se cumplió la primera proposición. La segunda que dice, los límites laterales coinciden. Es lo que les decía hace rato, el límite lateral era el de, pues, límite, que es lo que vimos la semana pasada, cuando x tiende a positivo, bueno, a elevado a la más, digamos, y a elevado a la menos. O sea, cuando tiende por la izquierda en menos y cuando tiende por la derecha en más. Cuando estos límites coincidan, se cumple la siguiente proposición. Y la tercera vendría a ser cuando el límite sea igual a la evaluación de esa función en el punto A. Toma en cuenta el punto A porque estamos teniendo en cuenta esa forma, ¿no? ¿A qué me refiero? Un momento. Ya. Este que sea 5, por ejemplo. Queremos tomar en cuenta el límite de cuando x tiende a 5. Y esta función, si la evaluamos en 5, sí da un resultado. Que es lo que le decía la semana pasada, de que no siempre ocurre que cuando evaluamos una función, o sea, cuando evaluamos en límites, la función de cuando x tiende a 8, por ejemplo, evaluamos la función en 8, no siempre va a dar un número, sino que a veces sale forma indeterminada, porque, en fin, porque los límites no tratan de eso, los límites tratan de cuando x función tiende a tal número o tiende a algo, no cuando se evalúa en algo. Ya, en este caso sí, pues siempre que se cumpla que dicha función, al sacar el límite, sí puede ser evaluada en el número que te dan, se está cumpliendo esa proposición. Creo que tiene más teoría. ¿Tienen alguna duda respecto a algo de lo que les dije? Si no, para seguir, por favor. Está claro. Creo que sí, ¿no? Y ahora sí. Aquí a la par de explicarles lo que son asíntotas, me parece que hay un ejercicio similar o semi similar dentro de su informe esta semana. Creo que es el 9 o el 8, no estoy segura. Pero a la par de explicarles la asíntota, voy a explicarles cómo se procede a trabajar con los límites cuando x tiene infinito. Primero, acá le dice, en caso de haberlas, calcule la asíntota horizontal de las siguientes funciones definidas por partes. Vendrían a haber, en teoría, dos asíntotas, siempre que haya, ¿no? Para hallar las asíntotas, primero tenemos que encontrar el límite al infinito de la función.
y que tengamos en cuenta que como está, es una función definida en partes, vamos a hallar la función, digamos, g de x1 y g de x2, ¿no? Entonces tenemos el límite de cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x. Aquí vamos a fijarnos, nos damos cuenta que es una fracción. Nos fijamos en cuál es el mayor grado dentro de la misma, o sea, ¿está en el numerador o está en el denominador? Ya nos damos cuenta que está en el numerador. Ahora, ¿cuál es el mayor grado? El 2, vendría a ser x al cuadrado. Entonces, dividimos cada elemento por el mayor numerador, perdón, por el mayor grado. Entonces sería x al cuadrado, que es lo normal, sobre x al cuadrado, que es el mayor grado, menos 1 sobre x al cuadrado, que es el mayor grado, sobre el denominador, que sería x, que está sobre el mayor grado, que es x al cuadrado. Dividimos cada una de las partes, simplificando x al cuadrado, que es el cuadrado. 1 sobre x al cuadrado sabemos que es 0. Y de la misma manera, x sobre x al cuadrado. ¿Por qué podemos sacar de frente que es 0? Por lo que les dije hace rato. ¿Qué era esta parte? Vean. Acá. Cuando el numerador es menor al denominador es igual a 0. Es realmente como una propiedad básica de funciones, pero sirve para todo, ¿no? Entonces, como acá el grado del numerador es menor al grado del denominador, que vendría a ser 1, acompañaría x a la 0, básicamente, porque por eso el x no está. Sobre x al cuadrado, entonces sería x a la 0 sobre x al cuadrado vendría a ser 0, igual a abajo. X sobre x al cuadrado, el grado del numerador es menor al del denominador. Entonces sabemos que es 0. Sería 1 menos 0 es igual a 0. Cualquier número dividido entre 0 es infinito. Entonces sabemos que no hay asíntota horizontal, teniendo en cuenta que lo que resultó fue infinito. ¿Qué sucede acá? El límite cuando x tiende a infinito de 2x a la sexta menos 1 sobre x a la quinta menos x a la sexta. ¿Cuál es el mayor grado? X a la sexta. Entonces vamos a dividir entre x a la sexta. 2x a la sexta menos x a la sexta menos 1 sobre x a la sexta sobre el denominador, que sería x a la quinta sobre x a la sexta menos x a la sexta sobre x a la sexta. Simplificamos las partes. Aquí vendría a ser 0, el costado sería 2, acá 0 y acá 1. Entonces sería 2 menos 0 sobre 0 menos 1, que básicamente vendría a ser menos 2. Ahora, yo hace rato les di como una forma más rápida de trabajar esto, haciendo horizontal, que es lo que le decía A entre B. ¿Cómo podemos hacerlo de manera más sencilla? Miren, voy a borrar el círculo para que no se, para que se vea mejor. Vamos a trabajarlo en el caso de acá. Vemos primero cuál es el mayor número, el mayor grado. El x a la sexta. ¿Quién acompaña a x a la sexta? Arriba le acompaña 2 y abajo le acompaña menos 1, teniendo en cuenta el signo. Entonces sería 2 sobre menos 1, vendría a ser menos 2. Si se dieron cuenta, nos ahorramos todo el trabajo, que que en este caso realmente no demoraba mucho, pero a veces cuando les dan una expresión bastante larga, con esto se ahorran varios minutos. En el caso de arriba realmente se puede trabajar de la misma manera, pero tengamos en cuenta que sería lo mismo. Que aquí acompaña arriba al x al cuadrado, que vendría a ser el mayor numerador, 1. Que acompaña abajo al x al cuadrado, no hay, entonces se considera como 0. 1 sobre 0 es realmente lo que había quedado acá. 1 sobre 0 es igual a infinito. Entonces, en este caso nos hemos dado cuenta que de las dos expresiones que habían, de G1 y G2, como habíamos dicho inicialmente, solamente hay asíntota horizontal en el segundo caso. Entonces, la asíntota horizontal de toda la expresión vendría a ser menos 2. Acá vamos a hallar otra vez asíntota horizontal. Para hallarlas, primero tenemos que encontrar el límite al infinito de f de x y de g de x. En f de x vamos a comenzar. Buscamos primero el mayor grado, x al cuadrado. Entonces dividimos cada una de las partes entre x al cuadrado. ¿Qué es lo que ya les expliqué hace rato? Voy a ahorrarme leerme todo el ejercicio.
cada una de las partes sobre x al cuadrado, 6x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado y etc. Simplificamos cada una de las partes y vamos a hallar que sería 6 menos 0. Recuerden que acá el numerador es menor. Acá también el numerador es menor. Numerador menor, numerador menor. Y aquí sí se simplifica. Entonces sería 6 menos 0 más 0 sobre 5 más 0 menos 0. Que simplificado vendría a ser 6 sobre 5. Que es lo mismo que les hubiera dicho acá, que realmente si solamente tomaban en cuenta el coeficiente del que acompañaba el x con mayor grado, de frente sacaban que era 6 sobre 5. Igual sucede acá abajo, en g de x. Si tomamos en cuenta solamente los coeficientes, sería 7 medios automáticamente. Pero si trabajamos de manera como los límites deberían trabajarse, tomamos en cuenta el mayor grado, que sería x al cubo, y dividimos a cada una de las partes entre x al cubo, lo que resultaría 7 más 0 menos 0 sobre 2 menos 0, que es 7 medios. Entonces la asíntota horizontal de f de x es 6 quintos y la de g de x es 7 medios. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Porque ya no vamos a tocar asíntotas, creo. Confírmeme para seguir, por favor. Está claro. Ya. Un momento. Aquí vamos a determinar el límite de una expresión definida en dos partes. En este caso se dan cuenta que hay una fracción y hay una raíz cúbica. Para esto, primero vamos a hacer un artificio. O sea, si se dan cuenta, si trabajaran tal cual está primero, se darían cuenta que en primera instancia se variarían un montón, porque saldría una expresión gigante. Y no solo trabajaría una expresión gigante, sino que me parece que por el lado de acá le saldría forma indefinida. Entonces, para que no salga forma indefinida, vamos a hacer un artificio. Tenemos que tener en cuenta que si cualquier número le restamos a, por ejemplo, y luego le sumamos a, no pasa nada. Es como si sumáramos 0 o si restáramos 0. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos toda la fracción x al cubo más 3x al cuadrado más 7x más 5 sobre x al cuadrado más 4x más 7. Y a esto le restamos y le sumamos x, menos x más x, menos la raíz cúbica. Menos la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 30. Ahora tomemos en cuenta esa expresión con la menos x, o sea, la fracción menos x. Y trabajamos como si fueran restas fracciones. Multiplicaríamos x al cuadrado más 4x más 7 por menos x. Y eso iría al numerador. Entonces sería x al cubo más 3x al cuadrado más 7x más, creo que puedo agregarlo, ya. Más 7x más 5 menos x al cubo menos 4x menos 7x y en fin. Y al denominador. Que no pasa nada porque se multiplicaría por 1, que es el denominador de x, y no altera en lo absoluto. Ahora, tenemos la parte de la raíz. La parte de la raíz era una raíz cúbica de x expresión. Vamos primero a reemplazarla por cualquier variable. A ver, que esa variable podría ser y, podría ser omega, gamma, en fin. Entonces vamos a reemplazarlo por una variable. Sería ahora la raíz cúbica de la variable. Entonces tendríamos el límite de cuando x tiende a 0 de la expresión simplificada, que vendría a ser básicamente menos x al cuadrado más 5, sobre el denominador tal cual, más x, recuérdense que el artificio lo habíamos puesto y solamente quedó el x,
menos la raíz cúbica de la variable. Ahora sí, podemos racionalizar multiplicando de cierta manera en la que se formarían diferencia de cubos. Tenemos en cuenta que tendríamos que considerar solamente para la diferencia de cubos los dos últimos números, el x menos la raíz cúbica de la variable. Entonces multiplicaríamos por x al cuadrado más x por raíz cúbica de la variable más raíz cúbica de la variable elevada al cuadrado y de la misma manera por abajo para poder racionalizarla. De esta manera ya es cálculo matemático, no los voy a enredar porque creo que si leo cada una de las partes ya sería demasiado, pero básicamente es la resolución de lo que les puse acá. Ya es un análisis matemático. Simplificamos cada una de las partes y va a resultar esto. Ahora, recuérdense que la variable era simplemente el reemplazo del valor inicial que era x al cubo más 2x al cuadrado menos 30. Entonces tenemos que reemplazarlo. Reemplazamos y simplificamos cada una de las partes. No recuerden que era x al cubo menos, ahora x al cubo más 2x al cuadrado menos 30. El x al cubo y el x al cubo se eliminan y quedaría solamente menos 2x al cuadrado más 30 y lo mismo sucedería abajo en cada una de las partes. Y la primera fracción no se altera en lo absoluto. Una vez tenemos por fin hecha toda la expresión, y acá ya no hay más donde simplificar ni nada, ahora sí vamos a trabajar como en límites normales. Buscamos el mayor grado. En este caso sería x al cuadrado. Entonces sería menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado y en fin, cada una de las partes. De la misma manera sucede acá. X al cuadrado. Nos damos cuenta que es el mayor valor. Porque, ojo, el 3 de acá pertenece a la raíz. Acá sí siempre suelen haber confusiones porque cuando escriban sus ejercicios tratan de darle separaciones. Conozco varias personas que a veces veían su ejercicio escrito en papel o escrito incluso en computador en su informe y tomaban en cuenta ese 3, por ejemplo, como parte del número que está al costado y cambiaban todo. Entonces tengan cuidado al escribir siempre. Pero bueno, tenemos en cuenta el x al cuadrado como el mayor grado, entonces dividimos cada una de las partes. Y de la misma manera sucede abajo y también con la raíz, ¿no? Y en este caso, para que no altere el absoluto teniendo en cuenta el cuadrado, tenemos que dividir entre x al cuadrado, que era el mayor grado. Un momento. Un momento, que no sé qué pasó. Y ahora sí. Permítame un momento, por favor. Ya. ¿Qué me quedé ya? En las raíces. En esta raíz no sucede nada. Simplemente dividimos cada una de las partes entre x al cuadrado normal. Que bueno, posteriormente va a dividirse personalmente las partes, ¿no? X al cubo sobre x al cuadrado más 2x al cuadrado sobre x al cuadrado y etc. Acá no sucede nada porque simplemente es la raíz. No obstante, aquí sí sucede algo. Como tenemos en cuenta que es la raíz cúbica elevada al cuadrado, para que no haya variación tendríamos que elevar este x al cuadrado también por 3 medios. Entonces lo multiplicamos. Acá vamos a resolver cada una de las partes y simplemente simplificamos. Simplificamos y ya nos quedaría menos 1 más menos 2 sobre 3 y que nos daría menos 5 tercios. Y ahora vamos a ver el último ejercicio que realmente acá sí creo que es similar a su ejercicio 7. No tal cual, pero hay similitud en el sentido de que les dan una incógnita y tienen que hallarla en función al resultado. Para hallar esto no tomen tanto en cuenta el resultado, trabájalo como si fuera una función normal y luego al final recién toman en cuenta el resultado.
Acá van a ver. Tenemos el límite de cuando x tiende a infinito de x a la cuarta más k por x al cubo más 1 sobre x al cubo más x más 1 menos raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x menos 10. Todo esto es igual a 3 medios. Entonces, vamos a hacer el mismo artificio hace rato para transformar la función. Menos x más x. El menos x pasa para la fracción y el más x pasa para el lado de la raíz. Trabajando con la función, por eso no voy a volver a explicar lo que es tal cual el ejercicio anterior. Y simplificadamente tendríamos k por x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 sobre x al cubo más x más 1. Y por otro lado tendríamos lo que sería la fracción, perdón, lo que sería la raíz y el x menos, que vamos a racionalizarlo. Tendríamos x menos la raíz por x más la raíz sobre x más la raíz. Simplificando cada una de las partes, tendríamos x al cuadrado menos x al cuadrado menos 3x más 10 sobre x más la raíz. Ahora, ya no hay nada más que simplificar, entonces trabajamos como comúnmente trabajaríamos, dividiendo entre el grado mayor. En ese caso, x al cubo, y por el caso de acá sería x, teniendo en cuenta que no hay más que simplificar. Sería k por x al cubo sobre x al cubo menos x al cuadrado sobre x al cubo, en fin. Y por el lado de acá sería menos 3x sobre x más 10 sobre x más x, y acá para que no varíe nada, tengamos en cuenta que, un momento voy a poner, ya, tengamos en cuenta que x es igual a la raíz cuadrada de x elevado a la 2 o elevado al cuadrado. Entonces básicamente estamos haciendo esto. Estamos poniendo como si fuera la raíz cuadrada de x al cuadrado, para que no varíe en lo absoluto y sea como si dividiéramos sin la raíz entre x simplemente. Simplificamos cada una de las partes y tendríamos k. Un momento. Tendríamos k menos 0 más 0 sobre 1 más 0 más 0 más menos 3 más 0 sobre 1 más raíz cuadrada de 1 más 0 menos 0. Y eso es igual a 3 medios. Seguimos simplificando y al final nos va a resultar que k es igual a 3 medios más 3 medios, que vendrían a ser 3. Y así terminaríamos con el tema. Realmente no es un tema muy difícil si tienen en cuenta la teoría de la semana pasada. Solamente es un complemento. ¿Han tenido alguna duda o les envío el post-test? ¿Me confirman, por favor? Todo está claro. Ahorita les envío el post-test entonces.